¿Está bien? ¿Todos listos? Sí. Ok, empecemos. Puede presionar la barra cuando esté lista. Tras 4 horas de deliberación, el juez William Freeman leyó el veredicto. Leeré su recomendación. Como jurado, la recomendación unánime es que la acusada Blanche Taylor Kisser Moore sea sentenciada a muerte. Ese es su veredicto. Que Dios se apiade de su alma. Creo que Dios se apiade de su alma fue lo que más me impactó. Estaba segura de que la encontrarían culpable, aunque yo mantenía la esperanza de que no le dieran la pena de muerte. Pero así fue. Llevaron a Blanche Moore a prisión en un auto civil. Sus hijas están en shock por la pena de muerte. ¡Ya váyanse! ¡Por favor! Esto no Oye, puede ser. aléjate de ellas. ¡Basta, vete! ¡Déjennos! ¡Vamos, mamá! Fue un momento horrible. En ese momento todavía quería creer que no había hecho nada malo y confiaba en eso. Es que quiero a mi mamá. Y me duele tener que decir que existe la posibilidad de que tenga un costado que tal vez no conocía. Me rompe el corazón. Este es el libro devocional de mi mamá. Lo usaba cada día. Crecí en una casa religiosa con buenos valores cristianos. Señor, gracias por esta comida y la abundancia que nos brindas. Bendice a mi familia y a todos nosotros para que te conozcamos y nos guíes con tus palabras de sabiduría, para que no pequemos ni caigamos en desgracia. Mamá leía la Biblia, rezábamos y bendecíamos cada comida. Te agradecemos por tu guía y misericordia. Amén. Hablábamos del mal, pero ¿cómo se puede ser tan espiritual y hacer cosas tan malas? Es algo aterrador pensar que viviste toda tu vida con alguien que tal vez no conocías. Mi papá la amaba, pero creo que la amaba más que ella a él. Ella interactuaba con papá de un modo muy amoroso. Recuerdo que una vez se cruzaron, la agarró y se acercó como para abrazarla, como para bailar y darle una vuelta o algo así. Y ella le dijo, no tengo tiempo para eso, basta. Ella no era muy divertida, pero él sí lo era. Tal vez era algo que la ponía incómoda, no lo sé. A algunas personas no les gusta mostrar afecto en público. Los domingos por la mañana nos levantábamos y estábamos en la iglesia a las 9:30. A mamá le gustaba ser mujer. Era muy femenina y disfrutaba ser atractiva. Nunca salía de la casa si no estaba bronceada, maquillada, bien vestida y lista para la iglesia. Cuando íbamos a la iglesia había acomodadores que, cuando entraba una mujer, la acompañaban hasta su asiento. Mi mamá entraba y como siempre estaba hermosa, todos se peleaban para tratar de escoltarla hasta su asiento. Oh, es Blanche, yo la llevo. Y otro iba y decía, no, yo la llevo. Es probable que la vieran bastante coqueta porque era muy simpática. Ya te lo había dicho. Puedes llamarme Blanche.
con esa sonrisa radiante, el brillo de sus ojos y los vestidos que usaba, que mostraban algo de escote. Y un buen día, el acomodador le dijo a mi papá, en broma, tu esposa provoca más peleas entre las parejas que cualquier otra mujer. James, sí que tienes suerte. Y recuerdo que mi papá se molestó bastante por eso. Óyeme cuando te hablo. Los escuché un par de veces discutir. Los oí decir algo como, ¿te crees que eres mejor que yo? Contrólate, James. Pero mamá no discutía. Tan solo se alejaba y lo ignoraba, como diciendo, no me hagas perder el tiempo. Solo porque tus amigos de la iglesia no saben comportarse. No es que haya hecho algo malo. Y eso lo ponía furioso. Deja de hablar. Porque su personalidad era que necesitaba hablar las cosas. Que esta sea la última vez. Pero el modo en que discutían Volveré al servicio. ¿Qué? me parecía normal, porque a la vez eran personas que cuidaban de sus hijas, iban de vacaciones, celebraban Navidad y todo eso. Así que todo se sentía muy normal. Todo comenzó con un estado general de malestar. Recuerdo que le dolía mucho la garganta. Fueron al médico juntos y dijo que tenía una gripe. Había tenido un infarto cuando tenía 39. Se recuperó de eso, pero recuerdo que el médico dijo que su corazón recibió daños por el infarto. Así que las gripes, sus malestares, le afectaban el corazón. Tu sopa favorita. ¿Y cómo te sientes hoy? Como nuevo. Estuvo enfermo 1 semana y media. Y parecía que mamá hacía todo lo posible por él, preparaba lo que fuera que él quisiera comer. Vamos, cariño, come. Necesitas energía. Era muy buena cocinera. Y él era particular. No comía nada que no cocinara ella. Pero se le inflamó la garganta al punto en que no podía tragar su medicina. Tenía una sensación terrible de que pasaría lo peor. Y lloraba porque me acostaba y tenía miedo. Pero no sabía de qué, solo sabía que tenía miedo y sentía que algo estaba tan mal. Esa mañana sonó el despertador y lo supe. Me senté en la cama. ¿Mamá? Y le dije, mamá, suena el despertador y papá no lo apaga. Y lo supe. Está el cuarto de papá. Ok, iré a verlo. Ella se levantó, fue hasta ahí y oí que dijo, oh no. Estaba acostado pacíficamente. Y lo siguiente que recuerdo es cuando lo sacaron delante de mí en una bolsa negra. Y eso fue todo. James N. Taylor, 45, Avenida Fair al 1014, murió inesperadamente esta mañana en su casa. Era el esposo de la señora Blanche Kieser Taylor, que lo sobrevive. Además de su esposa, lo sobreviven sus hijas. Es mi papá. Quiero decir que veo a alguien que era feliz. Intento vivir de un modo en que mi papá esté orgulloso de mí.
Papá me enseñó muchos valores familiares que, en definitiva, es de lo más importante que puedes tener. Fue un buen papá. No volví a casa en semanas. Tenía miedo de volver a casa. En verdad no sé qué era. Solo sé que tenía miedo y no quería volver ahí. Pero no sabía a qué le temía tanto, solo podía sentirlo. Las fiestas eran especiales para nosotros. El día de Acción de Gracias, después de que papá murió, tuve emociones encontradas porque Raymond vino a casa. Feliz día de Acción de Gracias. Gracias, Raymond. Raymond y mi mamá trabajaron juntos mucho tiempo, pero me preguntaba por qué él estaba ahí. Ella dijo que estaba solo y que intentaba ser amable, y solo lo acepté. ¿Cómo va todo en la escuela? Bien. Recuerdo que intentaba hablar y ser agradable, ese tipo de cosas, pero solo pasaron 7 semanas entre que murió mi papá y que alguien más estuviera ahí, y creo que lo resentí un poco por eso. Los lunes por la noche mamá siempre se iba. Solo decía que iba a salir. Vaya, ¿te ves bien? Y cuando cumplí 16 y empecé a ir y venir, mamá se iba más seguido. Empezaron a irse de vacaciones juntos. Vas a salir con Raymond, ¿verdad? Solo salgo para relajarme. Pero ellos no hablaban de eso ni lo admitían. Lo mantenían en secreto. Siempre decía que eran amigos y yo decía, no es cierto, no son solo amigos. Eran como una pareja casada en muchos sentidos, salvo que no vivían juntos. Y ella era igual con Raymond como con mi papá. No le mostraba afecto. Y a veces es difícil saber si era tan privada porque intentaba protegernos de algo, o si estaba avergonzada o apenada o algún otro motivo. Ese es Dwight. Cuando Dwight conoció a mamá había sido pastor y se supone que había tenido un romance con la secretaria de la iglesia en su iglesia anterior. Venía de visita todas las semanas y después se convirtieron en un par de veces por semana, después cada 2 días. Para mí era bastante evidente que estaba intentando conquistarla. Creo que en algún momento le pregunté por él. Y claro, de nuevo, me dijo, solo somos amigos. Y yo solo lo dejé pasar. Me crucé con Raymond justo cuando estaba saliendo. Hola, Raymond. ¿Cómo estás? Bueno, no me estuve sintiendo muy bien. Lamento oírlo. Me preguntó, ¿qué crees que sea esto en mi cuello?
¿Sabes qué es esto? Y le dije, no sé, parece que te irritaste al rasurarte. No se ve muy grave. Y poco después lo internaron en el hospital y nunca más salió. Y luego recuerdo que un día llegó a casa, entró por la puerta y dijo que había muerto y yo pensé... Tras la muerte de Raymond fue igual que con papá. Parecía no tener ninguna emoción. Hola, mamá. Hola, Cindy. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿En serio, mamá? Pudieron tener una vida muy buena juntos y decidían casarse. Iba a salir, pero puedo quedarme un rato más si quieres. No seas tonta. Ve a divertirte. Pero fue como si lo superara enseguida. En verdad, nunca habló de eso. ¿Qué? Ya vete, cariño. Nos llamó y nos dijo que subiéramos. Dijo, estoy muy enferma. Y cuando subimos, mamá estaba tirada en el suelo. Oh, ¿Estás bien? no sé qué me pasa. No puedo soportarlo más. Le pregunté qué le estaba pasando porque estaba tan sensible. Los sueños no terminan de irse. Mamá, está bien. Estamos acá. Y nos dijo que soñaba que iba hasta el mar y metía las manos en el agua, pero no podía limpiarse la sangre. Oh, mis manos. Y pensé que mi mamá había pasado por tanto estrés. No había motivos para sospechar nada en ese momento. Y no sé si fue porque no quería o mi mente no me lo permitía. Había pasado tanto tiempo entre medio. Estuvo casada con mi papá unos 22 años, creo. Y después estuvo 17 años con Raymond. Y dijo que era un sueño. Pero claro, todos tenemos sueños extraños a veces, así que no sospeché nada. Ahora, muchos años después, me pregunto si fue una señal, si había algo detrás de eso. Y lo omití. Lo ignoré. Se mostró más abierta a pasar más tiempo con él. Venía a casa y comíamos juntos y esas cosas. Pero había algo en él que me molestaba. Dwight se mostraba muy afectuoso. Oh, Estaba casi desesperado. Parecía que quería tocarla todo el tiempo. Era un comportamiento de adolescente. Tienes manos tan lindas. estoy intentando concentrarme, ¿ok? Así que pensaba que nunca funcionaría porque mi mamá era distante con ese tipo de afecto. ¿Y si pongo algo de música? Me encanta esa idea, Dwight. Está bien, ya regreso. Gracias, Dwight. Mamá, ¿qué es esto? Cuando por fin él le dio un anillo que nos dijo que era
de amistad, la miré y le dije, no estás pensando en casarte. Dime que no vas a hacer eso, ¿verdad? Vamos, Cindy. Es solo un regalo. Me decía, oh no me casaré con él, y pensaba que estábamos locas por pensar que iba a hacerlo. Y hasta el día antes de casarse con Dwight, dijo que no iban a casarse. Después de casarse, nos llamó para que fuéramos y no estaba nada feliz. Hola, mamá, ¿qué pasó? Nada, estoy de mal humor, eso es todo. No se estaba ajustando bien a vivir con un hombre otra vez. Él nunca me toma en consideración. Raymond y ella no estaban viviendo juntos. Y vivir y estar con alguien todo el tiempo es muy diferente. Estaba sentada en el sofá y se veía furiosa. Los brazos cruzados, las piernas cruzadas. Movía la pierna y decía, no estoy feliz hoy, estoy furiosa. Es imposible. Ya me cansé. Te ajustarás, dale tiempo. Se enfermó unos días después de eso. Cuando Dwight estaba en el hospital, empezaron a venir detectives. Bien, muy bien. Señora, Preguntaban sobre mamá y su relación con Dwight, hacia cuánto lo conocía y esas cosas. doctor, Y creo que en un punto no le permitieron entrar en su habitación. ¿Qué pasó? No lo sé. Le pregunté, ¿qué es lo que está pasando? Mamá, esto es muy raro. Todo está bien. La apariencia de mi mamá iba de mal en peor. Le preguntamos si había algo que tuviera que decirnos, si debíamos saber algo. No, todo está bien. Todo está bien. Seguro no es nada. Y yo pensaba, hacen muchas preguntas, esto es serio. Y uno de ellos dijo, le haría una prueba de metales pesados si fuera mi paciente. Y lo hicieron. Quiero mostrarles esto. Y así fue como lo descubrieron. Encontraron arsénico en su sistema. No te preocupes, ¿ok? Seguro no es nada. Llegó un momento en el que pensé, creo que mamá está en problemas, creo que es una sospechosa. Gracias por venir. Tomen asiento. Nos llamaron a mi hermana y a mí a la oficina del fiscal. ¿Su madre alguna vez les dijo algo acerca de una pelea? ¿O de estar furiosa con Dwight? No entiendo qué nos pregunta. Nos habló un rato y luego dijo que sospechaban que mamá había envenenado a Dwight. Y en ese momento no le creí nada. En el pasado, en la historia, se usó arsénico para envenenar a emperadores romanos, a reyes y... porque todos creen que se enferman y mueren, no saben que los asesinaron. Es un modo muy sutil, secreto y cobarde de matar a alguien. Una vez que encontraron arsénico en el reverendo Moore, recogieron muestras de orina todos los días durante una semana. Lo que quiero mostrarles es esto.
Cuando recibieron los resultados mostraban que tuvo dosis mayores y menores de arsénico mientras ya estaba en el hospital. ¿Está empeorando? Sí, empeora. Eso fue muy sospechoso. Alguien de la familia le estaba dando arsénico de algún modo, así que tuvimos que prohibir todas las visitas de la familia y fue entonces que dejaron de envenenarlo mientras estaba internado. Y pudo sobrevivir con la mayor cantidad de arsénico descubierto en un ser humano en la historia de Estados Unidos. Fue un milagro que sobreviviera. No sé cómo lo hizo, creo que los médicos tampoco. Cuando Raymond enfermó y lo internaron, siempre estuvo allí y lo visitó cada día. Por eso decidieron exhumar a Raymond Reed y hacerle una autopsia. El toxicólogo logró tomar muestras del hígado, huesos y tejidos y sí, encontró niveles mortales de arsénico en Raymond Reed. Sé que están en shock, pero queremos tomar algunas muestras y hacer pruebas para determinar qué le pasó a su padre. Dijo que querían exhumar el cuerpo de papá porque era muy joven cuando murió. Y recuerdo que lo miré y dije, adelante, exhúmenlo, porque no van a encontrar nada. Se equivoca, pero le daremos permiso. Así que lo exhumaron y cuando tuvieron los resultados, papá tenía más arsénico que nadie. Sentí como si estuviera en una novela. Nada parecía ser real para mí. Intentaba entender lo que pasó, pero no podía porque cada vez que intentaba asumir una cosa me golpeaban con algo nuevo. Examinaron al menos 5 cuerpos. Sé que examinaron a su padre después de James Taylor y tenía arsénico. Examinaron a la madre de James Taylor. Se llamaba Ayla y tenía arsénico. Siguieron con algunos compañeros de trabajo, pero uno no tenía arsénico, así que pararon ahí. Pero es probable que pudieran examinar a más personas, solo dijeron que ya era suficiente. Creo que tenía 7 años. Mamá estaba en la cocina y recuerdo que de golpe papá entró por la puerta. Blanche. Y recuerdo que la miró bastante raro y le dijo, tu papá está en la entrada. ¿Cómo dices? ¿Está acá? Fue como si le preguntara quién, como si no pudiera creer que estuviera ahí. No puedes decirle que se vaya. Sabía que no tenía una buena relación con su papá. Había oído que era un hombre detestable y que era malvado y también que era en especial malo con ella. Mira desde lejos. Es importante. Creo que papá le pidió que oyera lo que tenía que decir. Bien. Fue con papá hasta la sala de estar. Sé que no fui el mejor padre del mundo. Tenía mal humor, bebía. No estaban gritando. No parecía que estuvieran peleando. En verdad, no pude oír lo que decían. Nunca me dijo, este es tu abuelo, es mi papá. Nunca le permitieron hablarme o conocerme. Y volvió a salir por la otra puerta. Y lo siguiente que recuerdo es que había muerto. Estaba muerto.
Recibimos una llamada de un amigo que dijo deberían ir a casa. Cuando llegamos, había muchos detectives. Y recuerdo que mamá dijo, por favor, no me esposen delante de mis hijas. Chicas, todo estará bien. Yo no hice nada malo. Cuando la arrestaron nos dijo, las quiero a las dos. Y yo le dije, oye mamá, si hiciste algo, puedes decirnos, te seguiremos queriendo. Cuéntanos porque preferimos saberlo. Pero nos miró directo a la cara y dijo, yo no hice nada. Yo no hice las cosas que dicen. Mamá, les prometo que no le hice nada a su papá. Blanche Moore fue acusada de envenenar a su ex esposo y actual novio con arsénico. Ahora sabemos que Moore, de 56 años, es sospechosa en varios casos más. Era como vivir en un torbellino donde todos los que te rodean oyen todo lo que se dice y pensaba, oh, no puede ser. En verdad, no sabía qué pensar. Parece haber una conexión de familia entre todos los casos. El esposo anterior de Moore, James Taylor, tenía niveles elevados de arsénico en su cuerpo. Su exnovio, Raymond Reed, murió de repente en 1986. Y ahora la policía investiga la muerte en 1970 de Irla Taylor, la suegra de Moore en ese entonces. Mamá tenía algo que, lo que fuera que me dijera, siempre confiaba en ella. En verdad creía que era inocente durante todo el proceso. Las hijas de Moore están convencidas de que su madre es incapaz de cometer estos crímenes. Cualquiera que la conozca y sepa el tipo de persona que es y que siempre fue, debe saber que no es capaz de hacer esto. Durante el juicio, me era imposible creer que mi mamá pudo hacer todas esas cosas. Creo que, como seres humanos, amamos a nuestros padres por instinto. Así son las familias, es un amor incondicional. Mi mente y mi corazón querían creer en ella y eso hice. Las pruebas que teníamos eran para demostrar que mató a Raymond Reed por envenenamiento con arsénico sin una duda razonable. Mi opinión era que no cabía duda. Pero nadie la vio poner arsénico en la comida de nadie, así que fue un caso en gran medida circunstancial. Nuestra teoría es que puso el arsénico y llevó la comida al hospital y entonces la dejó en la habitación o se la dio a una enfermera para que él comiera o tal vez ella misma se la dio. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor. Mira lo que tengo para ti. Oh, Sé cuánto te gusta. Se ve muy delicioso. Así que nadie pudo verla poner arsénico en la comida. ¿Cómo está? Delicioso. Bien. Vamos, come. Teníamos enfermeras y testigos que la vieron llevar pudín de bananas y batidos de mantequilla de cacahuate y otras cosas para Raymond Reed. ¿Necesita algo más? Oh, no, gracias. Eres muy buena. Oye, toma esto. Ha sido de tanta ayuda. Las enfermeras dijeron que Blanche les llevó un pastel. Muchas gracias. Oh, de nada. Gracias. Y todas las enfermeras que comieron de él tuvieron síntomas de gripe, gastroenteritis, náuseas, vómitos, diarrea. Y la única de la unidad que no se enfermó fue la que no estaba ese día y que no pudo comer pastel.
Encontramos una grabación que Raymond hizo en secreto mientras estaba en el hospital Wesley Long. Le dije que no debía sentirse presionada por mí. Parecía ser algo que Raymond llevaba a modo de diario, grabando sus sentimientos acerca de Blanche. Pienso más en Blanche que en ninguna otra mujer que haya conocido. Me dijo que su amor se convirtió en odio. Y eso me dolió. Pensé, vaya, esto es increíble. La víctima está describiendo a la sospechosa y dice que su amor se convirtió en odio. Pero ella es astuta y calculadora, y ella insistió en subir al estrado y presentar su versión. Cuando dijo, no es el hombre que quiero, ¿no se estaba quejando de él? ¿Ese es su testimonio, señora Moore? Me habría casado con Raymond si sobrevivía. Eso es lo que digo, señorita Branch. Ella aseguró que se habría casado con Raymond si sobrevivía, pero teníamos sus riesgos financieros y sabíamos que estaba en la quiebra cuando Raymond murió y llevó a un abogado que contrató al hospital para que Raymond hiciera un testamento para dejarle 1/3 de todos sus bienes. Me habría casado con Raymond si sobrevivía. Eso es lo que digo, señorita Branch. Cuando la veo ahí en el estrado, pienso que se cavó su propia tumba. Porque es solo una parte de 2 días así. 2 días de esa actitud y se ve muy poca humildad. Es duro, pero estoy segura de que mi fe en Dios, el amor de mi familia y amigos y mi inocencia que intento defender hoy, aquí sentada, es lo que me hace seguir cada día de mi vida. Creo que se envió sola a la cárcel. El jurado encuentra unánimemente a la acusada Blanche Kieser Taylor Moore culpable de homicidio en primer grado. Ese es su veredicto. Solo quería dejarlo atrás. Intenté hacer que mi vida fuera normal con mis hijos. Pero se sentía como estar siendo juzgada junto a ella. Sentí que todos nos veían como una familia de locos. Pero en verdad éramos una buena familia. Soy su hija, pero también soy Cindy. Lo único que quería era volver a ser solo Cindy y ser yo misma. Nunca fue a juicio por papá, porque su estrategia fue que si se salía con un caso, la acusarían con otro. Esta es mamá condenada a muerte. Después de tantos años aún lee la Biblia y cuando manda una tarjeta pone algo de las Escrituras. Cuando alguien dice asesino en serie, pienso en personas que en realidad no son muy funcionales en la sociedad. Mi mamá era muy funcional. Era una persona muy exitosa. Creo que es importante que la gente vea que todas las señales de que alguien es un asesino o que tiene la habilidad de herir a alguien más hasta el punto de quitarle la vida, no siempre son tan obvias. Algunas son muy sutiles. Son pequeñas cosas que parecen tan inocentes que ni siquiera puedes notarlas. Y en verdad espero que las personas
No cometan los mismos errores que yo por no hacer preguntas. La madrugada caía espesa sobre el pequeño pueblo de Opelousas, en Luisiana, como si el aire mismo supiera que estaba a punto de escribirse una de las historias más extrañas y perturbadoras que la memoria colectiva de Estados Unidos recordaría. El calor húmedo pegaba a la piel, los grillos cantaban a coro y el viento nocturno hacía crujir las maderas de las casas. Era 23 de agosto de 1912. A esa hora, en medio de la oscuridad, el silencio fue roto por un grito que atravesó la calma. «Se lo han llevado, se lo han llevado». La voz pertenecía a Leslie Dunbar, una madre desesperada que, al entrar a la habitación de su pequeño de 4 años, descubrió que la cama estaba vacía, las sábanas revueltas y la ventana entreabierta. Aquel niño de ojos vivos y sonrisa traviesa, llamado Bobby, había desaparecido sin dejar rastro. Los vecinos despertaron con el estruendo de campanas improvisadas, golpes a las puertas y voces que corrían como relámpagos. En minutos, el pueblo entero estaba en pie. Hombres con linternas de petróleo y rifles al hombro se dispersaron por los campos, rastreando con perros, alumbrando cada esquina del pantano cercano. El niño, decían, no podía haber ido muy lejos. La noticia se expandió como fuego en rastrojo. En apenas unas horas, la desaparición de Bobby se convirtió en la comidilla de cada porche, en el rumor que desvelaba a las amas de casa y que enardecía a los hombres reunidos en las tabernas. Un secuestro, murmuraban algunos. Una fuga imposible, decían otros. Quizás un animal del pantano, susurraban los más supersticiosos. La familia Dunbar era conocida. Percy, el padre, trabajaba en una empresa maderera, y aunque no eran ricos, gozaban de cierto respeto. Tenían lo suficiente para no pasar hambre, y sobre todo tenían lo que todos envidiaban: un hijo que iluminaba con sus travesuras la rutina del vecindario. Nadie podía imaginar que precisamente esa noche el niño desaparecería como tragado por la tierra. Las primeras horas fueron un torbellino de confusión. Se peinó la zona del lago Swayze, se revisaron pozos y cobertizos, se organizaron batidas a caballo. El sheriff local, con sombrero sudado y una mirada endurecida por años de lidiar con pequeños delitos rurales, ordenó que no quedara rincón sin revisar. Pero conforme amanecía y los primeros rayos de sol teñían de rojo los campos de algodón, la esperanza se marchitaba. Bobby no aparecía. La prensa llegó con rapidez inusitada. Periódicos de Nueva Orleans, de Baton Rouge, incluso de Houston, enviaron reporteros. El secuestro de un niño de familia blanca en el sur profundo de Estados Unidos era combustible para titulares de tinta negra y columnas sensacionalistas. Niño raptado en la noche, rezaban las portadas. Las fotografías de Bobby, vestido con un pequeño sombrero de paja, comenzaron a circular de mano en mano, pegadas en postes y paredes. El país entero se conmocionó. La familia, destrozada, ofreció recompensas. Se interrogó a vagabundos, a trabajadores temporales, a cualquiera que hubiera pasado por el pueblo en las últimas semanas. Nada. Los días se volvieron semanas, y las semanas, meses. El vacío se volvía insoportable, y el eco de la cama vacía pesaba más que el silencio mismo. Pero entonces, cuando la resignación amenazaba con instalarse, apareció una noticia desde el estado de Mississippi. Un hombre había sido visto viajando con un niño que coincidía con la descripción de Bobby. El hombre, un tal William Cantwell Walters, era un obrero errante que trabajaba reparando órganos y pianos. Lo acompañaba un niño de 4 años, callado y retraído, con una expresión perdida. Cuando la policía lo detuvo, Walters alegó que el niño no era Bobby Dunbar, sino Charles, el hijo ilegítimo de una mujer llamada Julia Anderson, que le había confiado al pequeño, mientras ella intentaba rehacer su vida y conseguir empleo. Walters parecía sincero, mostraba cartas, hablaba con calma, pero el parecido del niño con Bobby era innegable, y la maquinaria del rumor ya lo había condenado. Los Dunbar fueron llamados para reconocer al niño. Leslie, al verlo, dudó unos segundos eternos, como si sus entrañas gritaran una cosa
y su mente otra. Percy, en cambio, fue tajante. «Es nuestro hijo. Ese es Bobby». El pueblo entero respiró aliviado. La prensa celebró el milagro y el hombre fue arrestado por secuestro. Walters clamaba inocencia. Decía una y otra vez que nunca había raptado a nadie, que aquel niño pertenecía a otra mujer, pero sus palabras se ahogaban en el estruendo del escándalo. El regreso de Bobby a Opelousas fue recibido como una fiesta. Hubo música, abrazos, lágrimas. La gente colmaba las calles, lanzaba flores. Los periódicos lo llamaban el niño rescatado. Era el final feliz que todos necesitaban. Pero bajo esa superficie radiante, la duda mordía en silencio. ¿Era realmente aquel niño Bobby? La madre, con los días, comenzó a convencerse. La rutina, los juegos, las pequeñas manías del niño parecían encajar, pero siempre había momentos, breves como relámpagos, en los que una sombra de incertidumbre se colaba en su mirada. El niño, a veces, no respondía a su nombre, miraba con extrañeza la casa, se retraía de los abrazos. El trauma lo ha cambiado, decían los médicos de entonces, y con esa explicación, el velo del misterio se cubría una vez más. Mientras tanto, Julia Anderson, la supuesta madre biológica, apareció reclamando al pequeño. Era una mujer humilde, de origen campesino, que había tenido a Charles fuera del matrimonio y que, presionada por la miseria, lo había confiado temporalmente a Walters. Su testimonio era doloroso. Ese niño es mío. Pero en una sociedad que despreciaba a las mujeres pobres y solteras, su palabra no valía lo mismo que la de una familia respetada como los Dunbar. Los tribunales se convirtieron en un circo. Walters, de pie, declaraba que era inocente, que había sido víctima de una confusión y del desprecio social hacia una madre soltera. Julia lloraba en el estrado, rogando por su hijo. Los Dunbar, firmes, aseguraban que no había duda. La opinión pública estaba dividida, pero la balanza del poder se inclinaba hacia quienes tenían apellido, recursos y reputación. El juez falló. El niño era Bobby Dunbar. Walters fue condenado por secuestro, aunque más tarde sería liberado tras una apelación. Julia, derrotada y humillada, volvió a su vida de pobreza, perdiendo para siempre al niño que había llevado en su vientre. El pueblo celebró el veredicto como si fuera una victoria de la justicia, pero lo que nadie sabía entonces era que aquella decisión judicial sellaría uno de los episodios más desconcertantes de la historia criminal. Un niño que fue secuestrado por sus propios padres, arrancado de la vida de su madre biológica bajo la apariencia de un rescate. A partir de ese día, el misterio no haría más que crecer. El niño, al que todos llamaban Bobby, creció en medio de miradas que nunca dejaron de preguntarse en silencio. ¿Era realmente él? ¿O se trataba de otro pequeño, atrapado en una identidad que no le pertenecía? El tiempo, lejos de disipar la incógnita, la profundizó. Los Dunbar jamás volvieron a hablar públicamente de las dudas. Guardaron silencio, construyeron una historia oficial, celebraron cumpleaños, posaron en fotografías, lo enviaron a la escuela, lo criaron como suyo. La vida siguió, pero con una grieta invisible bajo los cimientos. Los años 20 trajeron consigo la euforia del jazz, el rugir de los motores Ford y las noches de clandestinas botellas de licor. Bobby, ya un muchacho, jugaba en las calles como si nada lo persiguiera, pero en la intimidad, las preguntas lo asaltaban. ¿Por qué no recordaba claramente su infancia? ¿Por qué ciertos rostros se le aparecían en sueños, como fragmentos de una vida distinta? Era un adolescente cuando la duda se convirtió en pesadilla. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, alguien lo observó con insistencia y le susurró al oído. «Tú no eres quien crees que eres». Esa frase lo perseguiría para siempre. La historia de Bobby Dunbar, en apariencia resuelta, se transformó en un laberinto de engaños, silencios y verdades ocultas. Un laberinto en el que cada pasillo llevaba a una pregunta más dolorosa que la anterior. Y en el centro de ese laberinto,
Un niño que quizás nunca había sido quien decían que era, porque en realidad el secuestro de Bobby Dunbar no terminó la noche en que desapareció. El verdadero secuestro comenzó el día en que fue entregado a unos padres que, cegados por el dolor, lo reclamaron como suyo. Y a partir de entonces, aquel niño viviría atrapado en un destino tejido con hilos de mentira, dudas y un silencio que se prolongaría durante generaciones. El eco de aquel juicio que había sellado el destino del pequeño se desvaneció lentamente en los titulares de la prensa, pero nunca en la memoria de quienes lo vivieron. El pueblo respiraba tranquilo, convencido de que la justicia había triunfado, y los Dunbar intentaban reconstruir una vida normal alrededor de aquel niño que todos llamaban Bobby. Sin embargo, el verdadero silencio no era el de las calles ni el de los periódicos. Era el que habitaba en las noches de la familia, cuando las puertas estaban cerradas y la casa se sumía en una calma que pesaba más que cualquier palabra. El niño miraba a su madre adoptiva con ojos grandes, como si buscara en ella respuestas que no obtenía. Había momentos en los que parecía reconocer los gestos de Leslie, momentos en los que sonreía como si un hilo invisible lo atara a esa mujer que lo estrechaba contra su pecho. Pero también había instantes fríos, casi inquietantes, en los que se retraía, como si todo a su alrededor le resultara extraño. Y cada una de esas fisuras se clavaba como un aguijón en el corazón de su madre. Percy, el padre, se aferraba a la certeza que había proclamado en el tribunal. Para él no había espacio para la duda. Ese era su hijo, y cualquier insinuación contraria era una ofensa imperdonable. Su voz tronaba en la casa cuando alguien se atrevía a sugerir lo contrario. Pero en el fondo, en la soledad de sus pensamientos, incluso él se veía asaltado por imágenes borrosas de aquel primer encuentro, por el recuerdo de su esposa titubeando antes de pronunciar, «Sí, es él». La vida cotidiana avanzaba con un ritmo extraño. El niño crecía, aprendía a hablar con acento del sur, se adaptaba a los juegos con otros niños, pero siempre cargaba con un velo invisible. En ocasiones, cuando estaba solo en el jardín, murmuraba nombres que nadie conocía, palabras que parecían recuerdos de otra vida. Leslie lo escuchaba desde la ventana, con el corazón encogido, y se repetía a sí misma la explicación que todos habían aceptado. El trauma lo había cambiado, había borrado partes de su memoria. Era más fácil aferrarse a esa idea que enfrentar la posibilidad de estar criando al hijo de otra mujer. Mientras tanto, en un rincón olvidado de Mississippi, Julia Anderson seguía luchando contra la condena de la sociedad. Su voz se había perdido entre burlas y prejuicios. La llamaban mentirosa, mujer de dudosa moral, madre irresponsable. Pero en la intimidad, en la pobreza de su hogar, seguía llorando por aquel niño al que había llamado Charles. Cada noche encendía una vela improvisada, como si esa pequeña luz pudiera atravesar la distancia y llegar a los ojos de su hijo. No había tribunal que pudiera arrancarle la certeza de que aquel niño era suyo. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas generaciones al pueblo, nuevas historias que ocupaban las tertulias y nuevos escándalos que llenaban los periódicos. Pero el nombre de Bobby Dunbar nunca dejó de tener un eco particular, una sombra que se arrastraba por los pasillos de la memoria colectiva. Había quienes, en voz baja, seguían preguntándose: ¿y si la madre pobre tenía razón? ¿Y si todo había sido un error irreparable? El niño, convertido ya en muchacho, empezó a cargar con un peso que no comprendía del todo. Había miradas que lo atravesaban, gestos que lo incomodaban, silencios demasiado elocuentes. Una tarde, al salir de la escuela, escuchó a dos hombres discutir en la esquina de una tienda. «Ese no es el verdadero Bobby, lo sé desde el principio». Aquellas palabras se le clavaron como un cuchillo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era él? Entonces, con los años, las preguntas comenzaron a multiplicarse dentro de su propia cabeza. No recordaba con claridad la noche de la desaparición. Tenía imágenes vagas, destellos de agua, un rostro distinto al de Percy o Leslie, una voz femenina que lo llamaba con ternura por un nombre que no era Bobby. Esos recuerdos se entremezclaban con los relatos oficiales que escuchaba en casa, la historia del niño perdido, del rescate,
de los padres que lo habían recuperado contra todo pronóstico. ¿Cuál de las dos versiones era real? El peso del secreto no se detenía ahí. Los Dunbar, empeñados en mantener la imagen de familia normal, nunca hablaron abiertamente de las dudas. Guardaban silencio, y en ese silencio el muchacho aprendió a callar también. Pero la duda no desaparecía. Se transformaba en un murmullo constante que lo acompañaba incluso en sueños. En las fiestas del pueblo, cuando la música de violines llenaba el aire y los jóvenes reían entre bailes, Bobby sentía que todos lo miraban de reojo. No era paranoia. Era el eco de un rumor que nunca había muerto. Su sonrisa era amplia, sus modales correctos. Pero dentro de sí llevaba una pregunta que quemaba. ¿Quién soy realmente? El tiempo lo convirtió en hombre, y con la adultez llegaron nuevas responsabilidades. Trabajó, se casó, tuvo hijos propios. En la superficie, era un ciudadano respetado, un hombre más en medio de la multitud. Pero el fantasma de su identidad lo seguía como una sombra persistente. Cada vez que miraba a sus hijos dormir, el recuerdo de aquella cama vacía en 1912 volvía como un golpe. ¿Y si todo había sido una mentira? ¿Y si estaba repitiendo una historia robada? Los periódicos ocasionalmente rescataban su caso, sobre todo en aniversarios o en recopilaciones de crímenes famosos. Lo llamaban el niño perdido y hallado, el milagro de Opelousas. Las fotografías amarillentas se imprimían junto a titulares nostálgicos. Nadie, salvo unos pocos, se atrevía a cuestionar la verdad oficial, pero el silencio no podía borrar las cicatrices. Julia, en su vejez, contaba a quien quisiera escucharla que le habían arrebatado a su hijo. No lo hacía con ira, sino con la resignación de quien ha sido derrotada por la vida. Su voz temblorosa repetía una y otra vez: «Charles era mío, nunca me lo devolvieron». Algunos la escuchaban con compasión, otros con indiferencia. El tiempo había convertido su verdad en una especie de leyenda triste. Y mientras tanto, el hombre conocido como Bobby Dunbar cargaba con una paradoja cruel. Vivía como hijo, esposo y padre, pero su origen estaba manchado por una sospecha que jamás se borró. Cada cumpleaños celebrado, cada fotografía familiar, cada carcajada alrededor de la mesa, estaba atravesada por un hilo invisible de incertidumbre. Lo más desgarrador no era solo el posible error judicial. Lo verdaderamente perturbador era la idea de que aquel niño, en realidad, había sido arrancado de su madre legítima y entregado a otra familia bajo la apariencia de un rescate. El verdadero secuestro no había sido cometido por Walters, sino por el sistema, por la justicia, por la sociedad entera, que eligió creer en una historia conveniente. Ese hombre que creció como Bobby llevaba en su interior una grieta. En los silencios prolongados, en las noches de insomnio, se preguntaba si su vida entera había sido un papel interpretado en un escenario que nunca eligió. Y lo más cruel era que jamás encontraba la respuesta. Pasaron décadas. Los hijos de Bobby crecieron, formaron sus propias familias, y el misterio comenzó a enterrarse bajo capas de rutina y de olvido. Pero la verdad, como un espectro testarudo, seguía latiendo en los pliegues del tiempo. Nadie podía imaginar que muchos años después, cuando la ciencia avanzara y los secretos del ADN se abrieran paso, el caso volvería a estallar con más fuerza que nunca. Por ahora, en aquellos años de silencios y miradas incómodas, el niño convertido en hombre caminaba con la frente en alto, pero con el alma llena de grietas. El pueblo lo celebraba, la prensa lo recordaba como un milagro, y sus padres adoptivos defendían con uñas y dientes la historia oficial. Pero en la soledad de su conciencia, el eco era inescapable. Tal vez nunca había sido Bobby Dunbar. Tal vez toda su vida había sido la historia de un secuestro cometido por quienes lo llamaban hijo. Y esa sospecha, agazapada en la penumbra, no tardaría en regresar con una fuerza devastadora, sacudiendo a las generaciones futuras y dejando al descubierto la verdad que durante casi un siglo se intentó enterrar bajo la mentira. El tiempo, dicen, es un juez implacable.
Puede cubrir los errores con polvo de rutina, puede maquillar los recuerdos, pero nunca destruye por completo la verdad. Y en el caso de Bobby Dunbar, la verdad permanecía como una sombra agazapada, esperando la oportunidad de resurgir. Décadas después de aquel verano de 1912, la historia ya se había convertido en una especie de mito local. Las nuevas generaciones la escuchaban en sus casas como una leyenda repetida en voz baja. Hubo un niño que desapareció, un niño que fue encontrado, un niño que volvió con sus padres. Era un cuento de advertencia, un recordatorio de que el mundo era un lugar peligroso y que los hijos podían perderse de un momento a otro. El propio Bobby creció bajo ese relato. Su vida, aparentemente normal, estaba tejida con hilos de orgullo familiar y de silencio forzado. Se casó, tuvo hijos, trabajó con esfuerzo, y en las fotografías de mediados de siglo se le veía como un hombre serio, con la mirada endurecida por responsabilidades y una sonrisa apenas dibujada en el rostro. Nada en esas imágenes dejaba ver el peso que arrastraba, pero las grietas estaban ahí, escondidas, como cicatrices invisibles. Sus hijos lo conocieron como un padre amoroso, aunque distante a ratos. Un hombre que rara vez hablaba de su infancia, como si hubiera un muro que separara su presente de su pasado. Cuando alguno de ellos, con la inocencia de la curiosidad infantil, preguntaba por los años en que había estado perdido, él desviaba la mirada y respondía con frases cortas: «Fue duro, pero volví». Nunca entraba en detalles. Nunca permitía que la herida se abriera. El pueblo, sin embargo, nunca olvidó. Había ancianos que, entre arrugas y memorias, aseguraban que aquel niño no era el verdadero Bobby. Había mujeres que recordaban haber escuchado a Julia Anderson llorando en el tribunal, rogando por su hijo. Y había hombres que murmuraban que todo había sido una injusticia disfrazada de milagro. Pero los años pasaban, y esas voces se apagaban, una tras otra, como velas extinguiéndose en una iglesia vacía. La década de 1960 llegó con sus revoluciones, con la juventud sacudiendo las estructuras del país, con las calles llenas de protestas y canciones. Mientras tanto, Bobby envejecía, convertido en un hombre de familia que trataba de olvidar que su identidad había sido alguna vez objeto de debate nacional. Su cabello encanecía, sus pasos se volvían más lentos, y el mundo parecía haber dejado atrás el misterio de su infancia. Pero la verdad nunca muere. Permanece oculta, como brasas bajo la ceniza, esperando que alguien sople sobre ellas. Y ese soplo llegó de la mano de sus descendientes, mucho tiempo después de que él partiera de este mundo. A finales del siglo XX, cuando las herramientas científicas empezaban a desafiar los secretos más guardados de la historia, la familia Dunbar comenzó a mirar hacia atrás. Los nietos y bisnietos, crecientes en un mundo más crítico, más escéptico, se preguntaban por qué había tantas contradicciones en la historia de su abuelo. ¿Por qué existían testimonios tan dispares? ¿Por qué una madre había llorado por un hijo que nunca le devolvieron? Las conversaciones familiares se volvieron incómodas. Había quienes preferían no remover el pasado, temerosos de que la verdad manchara un legado cuidadosamente construido. Pero había otros, movidos por la necesidad de comprender, que no podían ignorar las dudas. Entre ellos estaba Margaret Dunbar Cartwright, bisnieta de aquel niño perdido, una mujer con un carácter firme y una curiosidad insaciable. Para ella, la historia de su familia no era solo un recuerdo lejano, era una herida que pedía a gritos ser desenterrada. Margaret comenzó a investigar. Escarbó entre periódicos amarillentos, revisó archivos judiciales, entrevistó a descendientes de testigos. Cuanto más buscaba, más encontraba inconsistencias. Los diarios de la época hablaban de las dudas iniciales de Leslie, de las lágrimas de Julia, de la firmeza de Walters al declarar su inocencia. Todo apuntaba a que el caso había sido resuelto más por prejuicio y conveniencia que por pruebas reales. Los relatos se volvían cada vez más inquietantes. Testigos recordaban que el niño, al ser presentado a los Dunbar, no reconoció de inmediato a su madre. Otros aseguraban que Walters había sido un hombre honesto,
víctima de la injusticia de un sistema que no podía concebir que una mujer pobre tuviera derechos sobre su hijo. Las piezas del rompecabezas no encajaban, y cuanto más hurgaba Margaret, más evidente se volvía la grieta. La duda ya no era un rumor, era una certeza creciente que pedía confirmación científica. Y en una época en que la genética comenzaba a ofrecer respuestas definitivas, la familia decidió dar un paso que cambiaría para siempre la historia. Se planteó realizar una prueba de ADN. El objetivo era claro: comparar la descendencia de Bobby con la de los Dunbar para verificar, de una vez por todas, si aquel niño había sido realmente parte de esa familia. El aire se llenó de expectación y de miedo, porque la verdad podía ser devastadora. En reuniones familiares, los debates eran intensos. Había quienes pedían prudencia, quienes rogaban dejar el pasado en paz. ¿Para qué remover lo que ya está enterrado?, decían. Pero otros, con la voz quebrada de emoción, insistían en que no se trataba de destruir un legado, sino de honrar la verdad. Porque, al final, había un niño quizás llamado Charles, que había sido arrancado de los brazos de su madre, y ese niño merecía justicia, aunque fuera tarde. El día de la prueba llegó. Una muestra de saliva, unas hebras de cabello, un pequeño frasco que contenía siglos de silencio. Los resultados tardarían semanas, pero desde el primer momento se respiraba la tensión de lo inevitable. Las noches se volvieron más largas, los suspiros más pesados. Cada miembro de la familia sabía que estaba a punto de abrir una caja de Pandora. Y entonces la verdad salió a la luz. El ADN no dejaba espacio para la duda. La descendencia de Bobby no coincidía con la sangre de los Dunbar. El niño que había regresado a Opelousas en 1912 no era Bobby. Nunca lo había sido. Era Charles Bruce Anderson, el hijo ilegítimo de una mujer humilde, arrebatado de sus brazos y entregado a otra familia bajo el peso de los prejuicios sociales y la desesperación de unos padres que necesitaban creer en un milagro. El impacto fue devastador. La historia entera se derrumbaba como un castillo de naipes. Lo que durante casi un siglo había sido narrado como un rescate heroico se revelaba como un secuestro avalado por la justicia. La familia Dunbar no había recuperado a su hijo, había criado al hijo de otra mujer, y esa mujer había muerto en la pobreza sin que nadie reconociera su verdad. El eco de esa revelación se extendió como un terremoto en la memoria colectiva. Los descendientes, con lágrimas en los ojos, tuvieron que enfrentarse a la idea de que su linaje estaba construido sobre un error, sobre un despojo. No eran herederos del verdadero Bobby, sino del niño que había sido arrancado de su madre. La prensa, una vez más, se abalanzó sobre la historia. Los titulares ahora hablaban de «el secuestro más extraño de Estados Unidos», de «la verdad enterrada durante 90 años». Los periodistas entrevistaban a expertos, a historiadores, a psicólogos. Todos coincidían en algo. El caso era un espejo de la injusticia social de la época, un recordatorio de cómo la pobreza y el prejuicio podían borrar la voz de una mujer y decidir el destino de un niño. La revelación sacudió también a la comunidad de Opelousas. Ancianos que habían vivido los rumores en su juventud confesaban que siempre lo habían sospechado. Descendientes de Julia Anderson lloraban al reconocer que, finalmente, la verdad de su abuela había sido confirmada. Y los Dunbar, atrapados entre la vergüenza y la tristeza, trataban de asimilar un legado que ya no podían cambiar. Pero más allá del escándalo mediático, lo más doloroso era el eco humano de la verdad. Imágenes del niño ahora confirmado como Charles inundaban la memoria de quienes habían seguido la historia. Su mirada tímida, su silencio en la casa de los Dunbar, sus gestos extraños, todo cobraba un sentido aterrador. No era un niño traumatizado por un secuestro, era un niño desarraigado, obligado a vivir una vida que no le pertenecía. El verdadero Bobby, en cambio, nunca fue encontrado. Su destino se perdió entre el agua del lago y las sombras de la historia. Quizás murió aquella misma noche, quizás fue víctima de un accidente o de un crimen,
Nadie lo sabrá jamás. Lo único cierto es que su nombre fue usurpado, su memoria enterrada bajo la identidad de otro. El caso se convirtió en un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando el dolor, la desesperación y los prejuicios nublan la razón. Una historia que parecía haber terminado con un final feliz se transformó, con el paso del tiempo, en una de las tragedias más inquietantes de la historia criminal, el secuestro de un niño por parte de sus propios padres. Y mientras las generaciones más jóvenes absorbían esta verdad con estupor, la sombra de aquel verano de 1912 seguía proyectándose sobre cada rincón de la memoria. Un niño arrancado de su madre, una familia aferrada a una ilusión, y una sociedad entera que prefirió creer en una mentira antes que enfrentar la crudeza de la realidad. El resultado de la prueba de ADN cayó como un rayo sobre los descendientes. Fue un silencio incómodo al principio, un vacío que nadie supo llenar. La sala donde se entregaron los resultados estaba cargada de un aire espeso, como si las paredes mismas entendieran la magnitud de lo que se acababa de revelar. El linaje entero de los Dunbar, tal como lo habían contado durante generaciones, se derrumbaba en cuestión de segundos. Las miradas se cruzaban, los labios temblaban. Nadie encontraba palabras. ¿Cómo se enfrenta una familia a la verdad de que su identidad fue construida sobre la tragedia de otra? No era solo un error. Era un secuestro involuntario avalado por el sistema, por la desesperación, por los prejuicios. Los descendientes sintieron el peso de una culpa que no les pertenecía, pero que los marcaba como una herencia inevitable. Margaret, la bisnieta que había iniciado la investigación, apretaba los papeles contra su pecho. Había buscado la verdad, y la había encontrado, pero en ese momento entendió que la verdad no siempre libera. A veces hiere, a veces destruye, a veces arrastra a todos a un abismo del que no se regresa igual. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por ella, sino por todos aquellos fantasmas que regresaban del pasado. Imaginó a Julia Anderson, la madre que nunca dejó de reclamar a su hijo, llorando sola en la pobreza mientras el mundo entero la llamaba mentirosa. Imaginó a Walters, condenado por un crimen que nunca cometió, clamando su inocencia en un tribunal que no lo escuchó. Imaginó al niño, a Charles, sentado en una habitación desconocida, rodeado de rostros que lo abrazaban llamándolo por un nombre que no era el suyo. Imaginó ese vacío, esa confusión, esa pérdida imposible de medir. La revelación encendió una llama en la opinión pública. El caso volvió a ocupar titulares, esta vez con un tono más sombrío y reflexivo. Los periódicos lo llamaban la injusticia del siglo, el secuestro avalado por la ley, la tragedia de un niño sin nombre. Los programas de radio y televisión debatían las implicaciones éticas. ¿Hasta qué punto puede una sociedad destruir una vida en nombre de la conveniencia? ¿Cuánto pesan los prejuicios cuando deciden el destino de un niño? Los descendientes de Julia, al enterarse, lloraron. Habían crecido con la historia de una mujer despreciada por la sociedad, señalada como mentirosa, reducida al silencio. De pronto, la ciencia les daba la razón. Julia había dicho la verdad, siempre. Y nadie la escuchó. Esa revelación no traía de vuelta al niño que perdió, pero reivindicaba su memoria. Era como si, al fin, su voz quebrada lograra atravesar un siglo de indiferencia. En Opelousas, la comunidad quedó dividida. Algunos sintieron vergüenza, como si el pueblo entero hubiera participado en aquel engaño colectivo. Otros se defendieron diciendo que, en aquel entonces, nadie podía haber sabido la verdad, que solo habían actuado con la información que tenían. Pero las justificaciones se desmoronaban ante una certeza cruel. El verdadero Bobby nunca volvió. El niño hallado fue otro, y su vida entera fue marcada por la confusión de una identidad usurpada. Los descendientes de Bobby, o mejor dicho, de Charles, comenzaron a cargar con una nueva pregunta. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Qué vida habría tenido si se hubiera quedado con su madre biológica? ¿Qué cicatrices invisibles heredaron ellos
Fruto de ese desarraigo, cada reunión familiar se volvió más compleja, cada foto antigua más difícil de mirar. El nombre Dunbar, antes símbolo de un milagro, se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la verdad. La historia también planteó una paradoja desgarradora. Los Dunbar habían amado a aquel niño, lo habían criado con ternura, lo habían protegido como a un hijo. ¿Podía llamarse secuestro, entonces? ¿O era un acto de amor nacido del dolor de una pérdida? La respuesta era doble. Sí, lo amaron, pero también le robaron su origen, su verdadero nombre, su derecho a crecer con su madre. Y esa contradicción era la esencia misma del caso, lo que lo hacía tan perturbador. En los archivos judiciales, al revisarlos con la luz de la historia, quedaba claro que la balanza nunca estuvo equilibrada. Julia fue juzgada por su condición social, no por sus pruebas. Walters fue condenado por su pobreza, no por sus actos. Y los Dunbar fueron favorecidos por su estatus, no por la verdad. El sistema judicial no había buscado justicia. Había buscado cerrar un caso, dar un final feliz que tranquilizara a la comunidad. Pero el tiempo, con su implacable franqueza, destapó la herida. Y ahora, a comienzos del siglo XXI, los descendientes de todos los involucrados vivían con la resaca de ese error. Los de Julia se sentían reivindicados, pero no aliviados. Los de los Dunbar cargaban con la culpa de una mentira que no eligieron. Y los de Walters conservaban la memoria amarga de un hombre señalado como criminal cuando solo había intentado cuidar de un niño ajeno. La tragedia no era solo histórica, era íntima, familiar, personal. Cada nieto y bisnieto que conocía la verdad sentía el impacto en sus entrañas. Porque no se trataba de un simple caso archivado en un tribunal. Se trataba de sangre, de raíces, de identidad. Era descubrir que la historia que te contaron sobre quién eras estaba construida sobre una falsedad. Era mirar el espejo y preguntarte, ¿de quién soy realmente descendiente? La memoria de Bobby, el verdadero Bobby, se volvía más dolorosa con cada revelación. Ese niño perdido nunca tuvo justicia, nunca fue hallado, nunca fue despedido como merecía. Su ausencia quedó cubierta por la presencia de otro. Y aunque el tiempo había borrado casi todas las pistas, el vacío de su desaparición seguía siendo una herida abierta. La pregunta más inquietante resonaba entre todos. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde quedó aquel niño la noche en que desapareció? Algunos sostenían que se había ahogado en el lago y que el secuestro nunca existió. Otros sospechaban que alguien lo había raptado de verdad y que jamás lo devolvieron. Otros, más oscuros, pensaban que tal vez su destino había sido más cruel de lo que nadie quería imaginar. Lo único indiscutible era que el verdadero Bobby jamás volvió, y su nombre fue suplantado por el de otro. Los investigadores modernos que revisaron el caso lo describieron como una de las mayores injusticias del siglo XX, no por la sangre derramada, sino por la identidad robada. Porque a veces el crimen no es un disparo ni una puñalada. A veces el crimen es arrebatarle a alguien el derecho de saber quién es. Y ese fue el destino de Charles Sanderson, rebautizado como Bobby, condenado a vivir una vida que no le pertenecía. El eco de este caso también planteó reflexiones más amplias. ¿Cuántas historias similares quedaron sepultadas en el tiempo? ¿Cuántos niños fueron arrebatados de sus madres en nombre del bienestar? ¿Cuántas verdades fueron silenciadas porque resultaban incómodas para la sociedad? La tragedia de Bobby y Charles se volvió un símbolo de todas esas injusticias invisibles que rara vez llegan a la luz. Margaret, después de la revelación, decidió escribir un libro, no para condenar a su familia, sino para contar la verdad sin maquillajes. Quería que las generaciones futuras entendieran que la historia no era un cuento de hadas, sino una advertencia, que incluso el amor más sincero puede nublarse por el miedo y la desesperación, que la justicia no siempre busca la verdad y que el silencio puede ser tan devastador como la violencia. En ese libro plasmó cada detalle, cada testimonio, cada lágrima heredada. Escribió sobre Julia, la madre que nunca fue escuchada,
Sobre Walters, el hombre que perdió su libertad injustamente. Sobre los Dunbar, que vivieron con un hijo que no era suyo, sin atreverse jamás a enfrentar la realidad. Y sobre Charles, el niño que creció atrapado en un nombre ajeno, el niño que fue secuestrado por quienes lo llamaban familia. Cuando el libro salió a la luz, muchos lectores quedaron atónitos. No era solo un relato de un caso antiguo, era un espejo incómodo que mostraba lo que la humanidad es capaz de hacer cuando prefiere una mentira reconfortante a una verdad dolorosa. Era una historia que removía las entrañas, que obligaba a preguntarse qué significa realmente ser hijo, ser madre, ser padre. Y en medio de todo, la figura del verdadero Bobby se alzaba como un fantasma imposible de ignorar. Su ausencia pesaba más que cualquier presencia. Era el recordatorio de que, al final, 2 niños fueron víctimas. Uno, desaparecido para siempre. Otro, condenado a vivir con una identidad robada. El silencio que quedó después de la revelación no fue un silencio de alivio, sino de duelo. Un duelo por las vidas quebradas, por las verdades ignoradas, por las injusticias enterradas durante casi un siglo. Un duelo que no pertenecía solo a una familia, sino a todos los que alguna vez habían creído que la justicia siempre se imponía. Porque lo que el caso de Bobby Dunbar demostró es que la justicia no siempre vence. A veces se equivoca, a veces se deja arrastrar por prejuicios, a veces fabrica verdades que no existen. Y cuando eso sucede, las heridas pueden durar generaciones enteras. La voz de Julia, silenciada en 1912, resonaba ahora más fuerte que nunca. Sus descendientes la recordaban con orgullo, ya no como la mujer despreciada que el pueblo señaló, sino como la madre que jamás dejó de decir la verdad. Y en ese reconocimiento tardío había una especie de justicia poética, aunque insuficiente, porque nada podía devolverle a su hijo. Así, el caso siguió vivo, no como una anécdota lejana, sino como un recordatorio latente de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, aunque tarde un siglo, y cuando lo hace, sacude los cimientos de todo lo que creíamos cierto. La noche en que la verdad salió publicada en los periódicos nacionales, muchos de los descendientes no pudieron dormir. Algunos se quedaron mirando fijamente el techo, con los ojos abiertos como ventanas que no querían cerrarse, sintiendo que el pasado se había instalado en sus habitaciones como un visitante incómodo. Otros lloraron en silencio, porque comprendieron que su apellido estaba ligado a una historia que nunca había sido lo que parecía. El eco de esa noticia se extendió más allá de la familia y del pueblo de Opelousas. Programas de televisión, documentales y revistas dedicaron horas y páginas enteras a analizar lo ocurrido. Y cuanto más se profundizaba en el caso, más aterrador resultaba. No era solo la historia de un niño desaparecido, era la historia de un sistema entero dispuesto a sacrificar la verdad para ofrecer un desenlace cómodo. La gente se estremecía al pensar en Julia Anderson, una mujer pobre, sola, enfrentada a la maquinaria de prejuicios que gobernaba su época. La mayoría entendía, por fin, que nunca tuvo una oportunidad real de recuperar a su hijo. El tribunal la miró más como a una amenaza que como a una madre. La sociedad decidió que su voz no valía nada frente a la respetabilidad de los Dunbar, y esa injusticia quedó grabada en la memoria como una cicatriz que nunca cerró. Los descendientes de Julia, al leer los reportajes modernos, sintieron una mezcla de dolor y orgullo. Dolor por todo lo que su abuela sufrió, por el hijo que perdió y por el desprecio que cargó hasta su muerte. Orgullo porque, al cabo de casi un siglo, la ciencia había demostrado que ella nunca mintió. Era como si, desde la tumba, Julia alzara la voz con una fuerza que ni el tiempo había logrado apagar. Pero si para unos la verdad significaba reivindicación, para otros significaba un terremoto. Los Dunbar descubrieron que habían vivido toda su historia familiar sobre un cimiento falso. Sus fotografías, sus recuerdos, sus celebraciones, sus anécdotas, todo había girado alrededor de un niño que no era suyo. Y aunque lo habían amado como hijo, aunque lo habían protegido y criado,
El origen de esa relación estaba manchado por el despojo. Muchos descendientes confesaron sentir vergüenza, no por lo que hicieron ellos, sino por lo que hicieron sus antepasados. Vergüenza de que la desesperación se transformara en ceguera, vergüenza de que el amor se mezclara con la injusticia, vergüenza de que una mentira se sostuviera durante tantas décadas. Era una herida extraña. No la habían cometido ellos, pero la llevaban en la sangre. El caso también abrió un debate nacional sobre la identidad. ¿Qué significa ser hijo? ¿Qué define la pertenencia, la sangre o el amor? Para algunos, el hecho de que los Dunbar hubieran amado a Charles como si fuera Bobby era suficiente para justificar su paternidad. Para otros, el hecho de que ese amor se construyera sobre la negación de su madre biológica era un crimen imposible de perdonar. El propio Charles, rebautizado como Bobby, vivió esa paradoja hasta su último día. Nunca supo con certeza quién era. Nunca tuvo la confirmación científica que más tarde obtendrían sus descendientes. Murió con la duda como única certeza, con un silencio que lo acompañó hasta la tumba. Y esa es quizás la tragedia más grande, que la víctima principal jamás supo la verdad sobre sí mismo. En las casas donde aún quedaban recuerdos, las fotografías antiguas adquirieron un peso nuevo. No eran solo imágenes en blanco y negro, eran pruebas de una vida que se levantó sobre las ruinas de otra. Cada sonrisa del niño, cada gesto capturado por la cámara, parecía esconder una pregunta que nadie se atrevió a contestar. Y los descendientes, al mirarlas, sentían un escalofrío que recorría sus espaldas. ¿Qué pensaba él en ese instante? ¿Se sentía amado o se sentía prisionero en una identidad que no era la suya? La comunidad académica también se interesó por el caso. Psicólogos hablaron del trauma de crecer con una identidad falsa, del peso invisible que debe cargar un niño cuando todo su entorno insiste en decirle que es alguien que no reconoce. Historiadores explicaron cómo los prejuicios de clase y de género habían decidido el destino del pequeño, más que cualquier evidencia. Abogados reflexionaron sobre las fallas de un sistema judicial que se dejó arrastrar por la presión social. Cada perspectiva aportaba un matiz, pero todas coincidían en lo mismo. El caso Dunbar era un recordatorio de que la verdad puede ser pisoteada cuando la sociedad necesita un relato que la tranquilice. Y ese relato, aunque cómodo, puede destruir vidas. En los programas de televisión, cuando se entrevistaba a los descendientes, las emociones eran palpables. Algunos hablaban entre lágrimas, reconociendo que habían heredado un apellido cargado de contradicciones. Otros defendían que, a pesar de todo, Charles había tenido una vida digna gracias a los Dunbar, que lo amaron y cuidaron. Pero incluso esos intentos de consuelo se quebraban al enfrentar la realidad de Julia, la madre que murió sola, sin justicia. La historia empezó a adquirir un aire de fábula trágica. Un niño desaparecido, un niño encontrado, un error que se convirtió en destino. Y aunque habían pasado casi 100 años, la narración tenía la fuerza de una herida reciente. Cada vez que se contaba, la gente quedaba en silencio, atrapada por el escalofrío de lo incomprensible. Los jóvenes que escuchaban el caso por primera vez no podían creerlo. Les parecía imposible que algo así hubiera ocurrido en un tribunal, con jueces y testigos. Pero ahí estaban las pruebas, los documentos, los recortes de prensa. No era ficción, era historia real. Y esa incredulidad era parte del poder del relato, porque obligaba a confrontar la fragilidad de la justicia humana. En las escuelas de periodismo, el caso se estudió como ejemplo de cómo la prensa puede alimentar una mentira colectiva. Los titulares de 1912 celebraban un milagro, exaltaban el triunfo de la familia, sin cuestionar las dudas evidentes. Décadas más tarde, los mismos periódicos tuvieron que rectificar, reconociendo que habían sido cómplices de una injusticia monumental. El eco del caso también se extendió al arte. Escritores, dramaturgos y cineastas comenzaron a interesarse en adaptarlo, no como un relato policial clásico, sino como una tragedia humana. Porque más allá del misterio de la desaparición, lo que atrapaba era la paradoja.
Un niño rescatado que en realidad fue robado. Unos padres que creyeron salvarlo, pero lo condenaron a perder su identidad. Una madre que dijo la verdad y fue ignorada. El caso Dunbar dejó de ser solo una historia familiar y se convirtió en un símbolo, un espejo en el que la sociedad veía reflejadas sus injusticias, sus prejuicios y sus contradicciones. Y en ese espejo, cada espectador encontraba algo perturbador: la certeza de que cualquiera puede ser víctima de un error tan grande que le robe el sentido mismo de quién es. Las noches en Opelousas volvieron a llenarse de murmullos. Viejos descendientes recordaban a sus abuelos hablando en voz baja, con miedo a decir lo que pensaban. Ahora, esos susurros se transformaban en conversaciones abiertas, en debates públicos, en conferencias. El pueblo que una vez celebró un rescate, ahora debía cargar con la vergüenza de haber sido escenario de una de las confusiones más crueles de la historia criminal. Y en medio de todo, la ausencia del verdadero Bobby seguía latiendo como una herida sin cerrar. Su destino, envuelto en el misterio, añadía un nivel más de dolor a la historia. No solo se trataba de un niño con identidad robada, también se trataba de un niño perdido que jamás fue hallado. Dos tragedias entrelazadas en un mismo nombre. El tiempo no borró la fuerza de esta revelación. Al contrario, la amplificó. Cada generación que conocía la historia quedaba marcada por ella, como si llevara consigo una advertencia invisible. La verdad puede tardar en salir, pero cuando lo hace, exige ser escuchada. Y su eco no solo cambia el pasado, cambia también la manera en que entendemos el presente. Así, el caso dejó de ser solo una anécdota de principios del siglo XX y se transformó en una advertencia universal. Una advertencia sobre el poder destructivo de los prejuicios, sobre la fragilidad de la justicia y sobre el dolor incalculable que puede causar negar la voz de una madre. Una advertencia que, más de 100 años después, sigue estremeciendo a quienes se atreven a escucharla hasta el final. La lluvia caía con violencia sobre los techos de Opelousas cuando, muchos años después, un grupo de estudiantes universitarios visitó la biblioteca local en busca de información para un proyecto de historia. El bibliotecario, un anciano de mirada cansada y manos temblorosas, les entregó una caja de cartón polvorienta. Dentro había recortes de periódicos de 1912, fotografías amarillentas, copias de cartas judiciales. En la tapa, escrito con tinta desvaída, aparecía un nombre que aún hoy eriza la piel: Bobby Dunbar. Los jóvenes, que hasta ese momento apenas conocían el caso como una anécdota borrosa, quedaron atrapados en el torbellino de papeles. Mientras leían los titulares que hablaban del niño perdido y hallado, mientras miraban la imagen de un pequeño con sombrero de paja y ojos desconcertados, sintieron la misma inquietud que había recorrido el pueblo casi un siglo atrás. La diferencia era que ellos conocían ya el desenlace. Sabían que aquel niño no era Bobby, que la justicia se había equivocado, que una madre había sido despojada de su hijo. Y en ese contraste se encontraba la fuerza trágica del relato, porque lo que hacía estremecedor el caso no era solo el misterio de la desaparición, sino la paradoja cruel de su resolución. Un niño arrancado de los brazos de su madre y entregado a otra familia bajo la apariencia de un rescate. Un error judicial convertido en dogma durante generaciones. Un silencio tan profundo que ni siquiera los gritos de Julia Anderson pudieron romper. Los descendientes de todas las familias implicadas seguían viviendo con la resaca de esa verdad. Algunos habían elegido el camino de la aceptación, convencidos de que nada podía cambiar lo ocurrido y que la única manera de seguir adelante era reconocer la herencia de dolor y dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Otros, en cambio, se sentían obligados a mantener viva la memoria, a repetir una y otra vez la historia para que nunca se olvidara, para que nadie volviera a pasar por lo mismo. En reuniones familiares, a veces surgían silencios incómodos cuando el nombre de Bobby era mencionado. Había nietos que preguntaban, ¿y el verdadero Bobby? ¿Qué fue de él? Y la respuesta siempre era la misma: un silencio espeso, un murmullo vago, una mirada hacia el suelo.
porque esa era la pregunta que jamás tendría respuesta. El verdadero Bobby desapareció en la bruma de 1912, y con él se desvaneció cualquier posibilidad de cerrar la herida. Su cuerpo nunca fue hallado, su destino nunca fue esclarecido. Tal vez se ahogó en el lago Suez. Tal vez cayó víctima de un accidente o de un crimen que nunca salió a la luz. Nadie lo sabe, y quizás nadie lo sabrá jamás. Lo único indiscutible es que su ausencia permitió que otro niño, con otro nombre y otra vida, ocupara su lugar. Y en esa sustitución forzada se esconde el núcleo más perturbador del caso. No hubo un solo niño perdido, sino dos. Uno que se desvaneció en la nada, y otro que fue arrancado de su madre para convertirse en alguien que nunca fue. Dos destinos rotos que se cruzaron en una noche oscura, marcando para siempre la memoria de todos los que vinieron después. Cuando los resultados de ADN confirmaron la verdad, los descendientes de Julia lloraron no solo por ella, sino también por el niño que nunca regresó. Lloraron por el vacío de un siglo, por la injusticia que no se puede reparar con ciencia, por las generaciones que crecieron bajo una mentira. Fue un llanto colectivo, un duelo tardío, un reconocimiento de que la verdad puede sanar, pero también puede desgarrar. La sociedad entera, al conocer de nuevo la historia, quedó atrapada en un torbellino de emociones. Hubo indignación, hubo incredulidad, hubo lágrimas, pero también hubo un estremecimiento más profundo. El reconocimiento de que la justicia no siempre llega a tiempo, de que el amor puede convertirse en ceguera, de que el dolor puede empujar a las personas a agarrarse a una mentira con tal de sobrevivir. El eco de esta tragedia se extendió más allá de las fronteras de Estados Unidos. Historiadores europeos escribieron artículos sobre el caso. Psicólogos latinoamericanos lo estudiaron como ejemplo de trauma identitario. Periodistas asiáticos lo presentaron como un espejo de las injusticias universales. La historia de Bobby y Charles dejó de ser local y se convirtió en patrimonio mundial del horror humano, porque, en el fondo, todos entendían algo. El miedo a perder a un hijo es universal, así como la desesperación que lleva a aferrarse a cualquier esperanza, aunque sea falsa. Y esa universalidad era lo que hacía que la historia resonara en cada rincón del planeta. Los descendientes de Charles, que durante toda su vida fue llamado Bobby, cargaron con la paradoja de amarlo como abuelo y al mismo tiempo saber que su vida se había construido sobre una mentira. En entrevistas confesaron la incomodidad de tener que explicar a otros que el hombre al que llamaban abuelo había sido víctima y cómplice a la vez. Víctima de una justicia que lo arrancó de su madre, cómplice involuntario de un linaje construido sobre la identidad robada. Algunos decidieron guardar silencio, cansados de la exposición mediática. Otros, en cambio, se convirtieron en portavoces del recuerdo, decididos a contar la historia en escuelas, conferencias y foros. Su objetivo no era alimentar el morbo, sino advertir. La verdad puede tardar, pero siempre encuentra la manera de salir, y cuando lo hace, exige un precio. El pueblo de Opelousas, marcado por este legado, transformó su vergüenza en memoria. En la biblioteca se organizaron exposiciones sobre el caso, con fotografías, documentos y testimonios. En las escuelas se habló del valor de la verdad, del peligro de los prejuicios, de la necesidad de escuchar todas las voces. Y en las plazas, donde alguna vez se celebró el supuesto milagro, ahora se recordaba con respeto a las dos víctimas invisibles de aquella historia. La figura de Julia Anderson emergió de la oscuridad como un símbolo. Lo que en 1912 fue visto como debilidad, en el siglo XXI se transformó en fuerza. Su tenacidad al reclamar a su hijo, su voz ahogada por el desprecio social, su capacidad de no rendirse a pesar de todo, la convirtieron en heroína póstuma. Los descendientes erigieron su memoria como ejemplo de dignidad frente a la injusticia. Y el recuerdo de Walters, aquel hombre errante acusado falsamente de secuestro, también fue rescatado. Su nombre quedó reivindicado, ya no como el villano de la historia, sino como un hombre que pagó un precio injusto por haber ayudado a una madre.
Su sufrimiento fue reconocido, aunque nunca se le pudo devolver lo que perdió. Así, el caso Dunbar terminó convertido en un mosaico de voces: la del niño perdido, la del niño robado, la de la madre ignorada, la del hombre inocente condenado, la de la familia que creyó recuperar a su hijo y en realidad tomó al de otra mujer. Cada voz, una pieza del rompecabezas de una tragedia que se prolongó durante generaciones. En la memoria colectiva quedó grabada una lección imposible de olvidar. El amor no justifica la mentira, la justicia no siempre dicta verdad, y la verdad no siempre trae consuelo. Lo que ocurrió en 1912 fue más que un error. Fue una herida que atravesó el siglo entero y que aún hoy provoca un escalofrío en quienes se atreven a mirarla de frente. La historia de el niño que fue secuestrado por sus propios padres no es solo un caso policial, es una advertencia sobre los límites del dolor humano, sobre la fragilidad de la justicia y sobre el costo de negar la voz de los más vulnerables. Es un espejo que refleja lo peor y lo mejor del ser humano, la capacidad de amar desesperadamente y al mismo tiempo la capacidad de destruir en nombre de ese amor. En la última página del libro de Margaret, la bisnieta que reveló la verdad, hay una frase que resume todo el peso de la tragedia. La verdad no nos liberó, pero nos obligó a recordar. Y quizás esa sea la enseñanza final de este caso, que la memoria es el único terreno donde las víctimas pueden seguir existiendo, donde el niño perdido y el niño robado siguen mirándonos con sus ojos inocentes, obligándonos a no olvidar. El viento sopla sobre el lago Suez, el mismo lugar donde comenzó todo, y las aguas reflejan el cielo como si guardaran aún el secreto del verdadero destino de Bobby. Nadie sabe qué ocurrió esa noche. Nadie sabe dónde quedó su pequeño cuerpo. Nadie sabe qué voces escuchó por última vez. Pero en ese misterio late la fuerza de su ausencia. Una ausencia que nunca dejará de doler. Y mientras el mundo sigue girando, la historia permanece como un recordatorio inquebrantable. Hay secuestros que no ocurren en la oscuridad de un callejón, sino en la claridad de un tribunal. Hay secuestros que no se cometen con violencia visible, sino con sentencias, con prejuicios, con el poder de una sociedad que decide ignorar la verdad. Y ese fue el destino de un niño llamado Charles, obligado a convertirse en Bobby, víctima de un secuestro avalado por quienes lo llamaban padres. El eco de sus pasos infantiles aún resuena en la memoria del tiempo. Un eco que nos obliga a escuchar, a estremecernos, a recordar, porque al final, la verdadera justicia no está en los tribunales, sino en la memoria que se niega a olvidar.